Otra herramienta esencial para el desarrollo de proyectos de electrónica es el multímetro o tester digital. Esta herramienta es multifuncional, pues nos permite medir y probar diferentes medidas eléctricas, lo que facilita la detección de fallas y corroborar valores en los circuitos. El multímetro que estamos utilizando en esta oportunidad es uno de tamaño pequeño o de bolsillo, pero con todas las funcionalidades necesarias para desarrollar proyectos de electrónica. Si comenzamos por la izquierda, tenemos la funcionalidad para medir el voltaje continuo, entre los 200 milivoltios hasta los 600 voltios. Luego está la funcionalidad de medición de resistencias, en el rango desde los 200 ohmios hasta los 20 megaohmios. A continuación, encontramos la funcionalidad de chequeo de diodos y continuidad de circuitos. Luego tenemos para la medición del amperaje de corriente continua desde los 20 microamperios hasta los 10 amperios. Y por último, la medición de voltaje alterno para 200 y 600 voltios. El multímetro trae dos cables de prueba, los cuales se conectan a los terminales en su parte inferior. El cable negro se conecta al terminal del medio, identificado como COM, de común, para la polaridad negativa o tierra, y se utiliza así en todas las mediciones. Y tenemos dos opciones para conectar el cable de prueba rojo, determinados por la capacidad de medición de intensidad de corriente. El terminal de 10 amperios se utiliza para mediciones de corrientes altas, justamente hasta el valor máximo de 10 amperios de corriente continua. Y el siguiente terminal, ubicado a la derecha del terminal común, es el que vamos a utilizar en la mayoría de los casos, para todo el resto de las funcionalidades. En las mediciones de resistencias, continuidad, chequeo de diodos y temperatura, no se admite suministro de voltaje. Es decir, debemos realizar las mediciones con el circuito desconectado o apagado. Y en el caso de mediciones de amperaje y voltaje, debemos diferenciar la forma de medición, ya que para el caso del voltaje o tensión, el multímetro se conecta en paralelo al circuito, y para el caso del amperaje o intensidad de corriente, se conecta en serie. Veamos cada uno de los casos en la práctica. Comencemos con una medición sencilla de voltaje continuo. Podemos hacer este ejercicio con una pila común tamaño AA de 1,5 voltios, de la cual queremos verificar su carga. Lo primero que debemos considerar es que para hacer la medición y no arriesgar el desperfecto del multímetro, es que siempre vamos a setear el valor de forma exagerada. Lo llevamos a la posición de 600 voltios y para medir debemos respetar la polaridad, es decir, el extremo negativo del cable con el polo negativo de la pila y asimismo con el positivo. Vemos que arroja un valor de 1, pero necesitamos mayor precisión. Si lo llevamos a la posición de 200 voltios, aparece un decimal y me arroja el valor de 1.5 voltios. Vuelvo a bajar un nivel a la posición de 20 voltios y tengo dos decimales y el valor que me arroja es de 1,59 voltios, es decir, una medición más precisa. Entonces, puedo llevar el nivel a la posición de 2000 milivoltios y volver a medir. En este caso, un valor de 1598 milivoltios o 1,598 voltios, con 3 decimales de precisión. Con ese valor ya sé que no debo medir en la posición de 200 milivoltios o 0,2 voltios, pues estaré sobreexigiendo la resistencia del instrumento y me arrojará un error. Ahora vamos a utilizar la funcionalidad de medición de voltaje alterno. En este caso podemos utilizar un alargador o extensión eléctrica doméstica común. Al ser corriente alterna no posee polaridad y sabemos que su valor en Chile es de 220 voltios.
Entonces, al igual que el caso de corriente continua, debemos exagerar el rango de medición, situándonos en el valor de 600 voltios e introducimos las sondas a los orificios del alargador, verificando el valor de 219-220 voltios de corriente alterna. Podemos volver a hacer un ejercicio de medición de corriente continua con un adaptador de corriente alterna típico. En este caso, utilizaremos uno que se conecta al rango de 100 a 240 voltios de corriente alterna y genera una corriente continua de 200 voltios a 1 amperio. La conectamos a la corriente y para realizar la medición vamos a situar la sonda negra o común en la parte exterior del conector y la sonda roja la vamos a introducir al interior de esta manera. Vemos que efectivamente el adaptador está entregando una tensión de corriente de salida de 12,2 voltios y podemos estar seguros que este adaptador está en buen estado. A continuación, vamos a utilizar la funcionalidad para medir la intensidad de corriente en amperios. A diferencia de la medición de voltaje o tensión en la que hemos hecho las mediciones en paralelo, ahora corresponde hacerlo en serie para el caso del amperaje. Esto es muy importante de considerar, pues es el tipo de medición que más riesgo de cortocircuito posee. Vamos al caso de nuestro primer circuito que desarrollamos en el módulo número 1 del Manual Interactivo para Programación Electrónica de SPK. Estamos hablando del caso del diodo LED, conectado al pin digital 13 y programado para reproducir un parpadeo o blink. Entonces, para medir la intensidad eléctrica en amperes, debemos cortar el circuito para que la electricidad pase a través del multímetro. Para ello, vamos a desconectar de la protoboard el cable que llega al ánodo del LED y vamos a agregar un nuevo cable en esa misma ubicación. Ahora, con la sonda negra, vamos a conectar el cable que viene desde el Arduino y con la sonda roja conectamos el cable que viene desde el LED. Si el circuito está encendido, podemos verificar que tiene una intensidad de corriente de 10 a 12 mA, la cual baja a cero cuando el circuito se apaga. También podemos reforzar el caso de medición de intensidad o amperaje y tensión o voltaje, realizando el ejercicio de circuitos en serie y en paralelo que se desarrolla en Tinkercad, en el módulo 2 del Manual Interactivo para Programación Electrónica. Otra funcionalidad del multímetro es la de chequeo de diodos y continuidad de circuitos. Para esto, el multímetro inyecta una cantidad mínima de corriente, normalmente de 1 miliamperio, razón por la cual el chequeo de diodos debemos realizarlo extrayendo del circuito estos componentes para no tener medidas distorsionadas. Recordemos que los diodos rectificadores son dispositivos electrónicos que se utilizan para controlar la dirección del flujo de corriente en un circuito eléctrico. Es decir, permiten la circulación de la electricidad en un solo sentido. Para realizar la medición, vamos a conectar la terminal COM al cátodo y la terminal roja al ánodo. Si visualizamos alrededor de 0,7 voltios para diodos de silicio, que son los que generalmente utilizamos, entonces el diodo está en buen estado. Si fuese un diodo de germanio, deberíamos ver una tensión de polarización directa de 0,3 voltios. En la polarización inversa deberíamos ver la indicación del valor fuera de rango, para confirmar que el diodo está en buen estado. Otra posibilidad es que el diodo tenga un cortocircuito, lo que se debería reflejar en polarización directa con un valor igual o muy cercano a 0. Y en caso que arroje un valor fuera de rango, entonces estamos viendo un diodo abierto, problema muy poco común, que puede ser provocado por una sobrecarga de corriente. Con esta misma funcionalidad podemos probar continuidad, esto es, asegurarnos que el conductor o cable no tenga un corte. Simplemente conectamos los terminales a los extremos del cable y si la continuidad está correcta, escucharemos un pitido que nos lo indicará.
Esto es muy útil para comenzar el chequeo cuando nuestro circuito presenta anomalías. Por último, vamos a utilizar la funcionalidad para medir resistencias. Está ubicada en este caso hacia la izquierda, con 5 valores que generan un rango desde los 200 ohmios hasta los 2 megaohmios o 2 millones de ohmios. Al igual que para el resto de las mediciones, para conocer el valor de una resistencia a través del multímetro, debemos partir de un valor exagerado, hasta encontrar su rango cercano que nos dará una lectura precisa del valor de la resistencia. En este caso tenemos esta resistencia de 560 ohmios, información que sabemos por la guía de colores, pero supongamos que no sabemos su valor. Voy a comenzar probando en los 200 kiloohms y puedo ver que el multímetro indica 0,04, un valor muy por debajo del rango y poco preciso. Bajamos al rango de 20 kiloohms y aparece un nuevo decimal, indicando un valor de 0,54 kiloohms, pero aún impreciso. Entonces bajamos al rango de 2 kiloohms y obtenemos un valor preciso de 561 ohmios, que efectivamente corresponde al valor de nuestra resistencia. Puedo utilizar esta funcionalidad para solucionar un problema común que se presenta en programación electrónica. ¿Qué puedo hacer si no tengo la resistencia adecuada para el circuito que he diseñado? Imaginemos que necesito utilizar una resistencia de 20 kiloohms, pero solo tengo dos resistencias de 10 kiloohms. Si conecto en serie dos resistencias, es decir, una después de la otra, y en este caso las de 10 kiloohmios, obtendré como resultado una resistencia de 20 kiloohmios, el cual verifico con el multímetro. Entonces, en el caso de las resistencias, al conectarlas en serie, se suman sus valores. Por lo tanto, si no tengo la resistencia de 10 kiloohms, puedo conectar resistencias menores en serie para obtener mediante la suma de sus valores el valor que busco. ¿Y qué sucede si conectamos las resistencias en paralelo? Es un poco más complicado de explicar. La fórmula para calcularlo es la siguiente. La resistencia total es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias individuales. El caso más simple de calcular es si tenemos dos resistencias iguales y las conectamos en paralelo, donde el valor resultante es el valor de la resistencia dividido por el número de resistencias conectadas. En este caso, 2. Entonces, si conectamos dos resistencias de 10 kiloohms en paralelo, obtendremos 5 kiloohms de resistencia, lo que podemos corroborar con el multímetro. Para aplicar la fórmula a un caso más complejo, vamos a conectar tres resistencias diferentes. Para este ejemplo, usaremos una de 220 ohmios, otra de 560 ohmios y la tercera de 2 kiloohmios. Valores que se pueden corroborar en la guía de colores. Partamos por el caso de la conexión en serie. Según la fórmula, deberíamos obtener una resistencia final de 2,78 kiloohmios, es decir, la suma de las resistencias individuales, lo que podemos corroborar con el multímetro. En el caso de conectarlas en paralelo, el valor debería ser 146 ohmios en teoría. Recordemos que las resistencias tienen un porcentaje de tolerancia de 1 al 5% en promedio, por lo que los valores reales nunca son exactos. Al disponer las resistencias en paralelo, todas poseen la misma diferencia de potencial en sus extremos y la intensidad de corriente de entrada se divide entre cada una de las ramas. Una fotocelda o fotoresistor es también conocido con las siglas LDR por Light Dependent Resistor, es decir, es un dispositivo con una resistencia que varía su valor dependiendo de la luz recibida. Este dispositivo disminuye su resistencia en la medida que aumenta la luz que recibe. En total oscuridad, el valor de la resistencia puede llegar hasta 1 megaohmios,
y con luminosidad total hasta 50 a 100 ohmios. Si sostenemos la fotocelda en una protoboard, podemos medir con el multímetro la resistencia que está generando. En este caso, nos vamos a situar en el rango entre 20 kiloohmios. Conectamos los terminales del multímetro a los de la fotocelda y podemos ver un valor cercano a los 0,82 kiloohmios u 820 ohmios. Si bajamos gradualmente la luz con la que estamos filmando este video, podemos apreciar cómo el valor aumenta hasta los 1,25 kiloohmios aproximadamente. O podemos hacer el ejercicio cubriendo con el dedo la fotocelda, llegando a niveles de 1,5 hasta 2 kiloohmios. Estos valores son los que en nuestros circuitos el procesador recibe a través de una entrada analógica y lo programamos para medir el nivel de luminosidad. De esta manera estamos terminando este único módulo del manual interactivo de SPK para resolución de problemas de electrónica. Con la capacidad de unir cables y mejorar los terminales, has añadido a tu repertorio el poder de extender el tamaño de los circuitos y mejorar las conexiones. Y con el dominio del multímetro, añades la capacidad de medir y diagnosticar problemas comunes que se presentan en los proyectos de electrónica. Felicitaciones por tus nuevos superpoderes adquiridos y nos estamos viendo en un próximo capítulo y aventura tecnológica con SPK.